Nos encontramos ahora en el siglo X antes de Cristo. Los filisteos, un pueblo del mar, un pueblo llegado presuntamente desde Creta, pugnaban con los hebreos por el control de aquel territorio. Como veis, este asunto ha perdurado, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Lo cierto es que por entonces el primero de los reyes hebreos, Saúl, se las veía y deseaba con los filisteos para ver quién asumía el gobierno de aquellas tierras casi sagradas. Se cuenta que la situación para los ejércitos judíos era algo desesperada y que los filisteos presionaban con fuerza. La verdad es que la leyenda negra que cayó sobre los filisteos con el asunto de Sansón y otros, pues se ha mantenido hasta nuestros siglos. Pero en aquel momento los filisteos constituían una fuerza más que efectiva ante el empuje judío. Finalmente, tanta sangre diezmó las filas en uno y otro bando. Repito, nos encontramos a principios del siglo X antes de Cristo. Hoy en día, este duelo que se va a dar a continuación entre David, un modesto campesino, un pastorcillo, y Goliat, el gran campeón, el gran guerrero de los filisteos, pues parece que la arqueología lo ha certificado, le ha dado cierta credibilidad por algunos hallazgos en vasijas, en anillos, donde aparece inscrito el nombre de Goliat. Bien, lo cierto es que, como os digo, la sangre se había adueñado de aquel campo de batalla. Todos querían controlar Palestina y todos querían saber quién o quiénes dominarían la situación a partir de entonces. Pero el agotamiento había llegado a las filas de los dos ejércitos. En consecuencia, se determinó, hubo una especie de pacto, una especie de protocolo, por el que cada uno de los ejércitos aportaría al mejor de sus combatientes, al mejor de sus guerreros, y que el vencedor daría el resultado, la victoria, a ese ejército y dominaría entonces el territorio. Los filisteos lo tenían claro. En sus filas estaba Goliat, un hombre que según los textos sagrados medía más de 2 metros. Un peso bastante considerable, suficiente en todo caso para ceñir su gran armadura, su lanza de acometida y un espadón de grandes dimensiones. Yelmo, en fin, un hombre acorazado y de más de 2 metros en aquella época debía ser algo impresionante. Goliat, muy confiado, avanzó sin saber todavía a quién se debía medir. En las filas judías, por mor de los acontecimientos, la posibilidad de que David actuara ese día se dio. Y por misterios de la historia, el pequeño pastorcillo, dicen que de dimensiones reducidas, pues debía medir poco más de 1,5 metros, se convirtió en el adelantado, en el paladín, en el campeón del ejército hebreo. David solo tenía un cayado, esto es, un bastón y una honda con 5 proyectiles pétreos. Goliat sonrió ampliamente. David y Goliat se situaron uno frente al otro. Goliat bajó lentamente su lanza. Sospecho que llegó a pensar que aquello no duraría más de 30 segundos. Ni siquiera desenvainó. Pensó que con la lanza ensartaría al débil enemigo y caso acabado. Palestina sería de los filisteos. David, algo inquieto, comenzó a merodear a su enemigo. Se situó a una distancia prudente, suficiente para que la lanza no le clavara. Cogió una de sus piedras, volteó la honda y apuntó de tal manera que aquel proyectil fue a impactar entre ceja y ceja, justo en el centro del cráneo de Goliat. Goliat, aturdido por el impacto, se desplomó. Una mole de esas dimensiones, que se desplomase, yo creo que retumbó todo el campo de batalla. Pero David, muy ágil, consiguió llegar hasta Goliat, quitarle su propia espada y con esta decapitarle. Orgulloso, mostró la cabeza de su enemigo a sus filas y luego a las del enemigo. Los filisteos en ese momento huyeron despavoridos. La guerra había sido ganada por los hebreos. David
se convirtió en el segundo rey de los judíos, inaugurando toda una saga, toda una dinastía. David tuvo un sueño, el de elevar un templo en Jerusalén. Ese sueño lo pudo concluir su propio hijo Salomón. Y así, con pequeños detalles, con pequeños capítulos, con pequeños pasajes, se cumplimentan los grandes episodios históricos. ¿Qué hubiese sido de la historia de los judíos de no haber tenido ese día puntería el pequeño David? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.